Bueno, volvemos acá después de la conferencia de Guillermo. Qué ganas de salir a la calle, o sea, me agarró como una nostalgia que no sé cómo vamos a resistir el resto de la cuarentena. Eh, Esperemos que tener lugar para poder volver a caminar y andar en bici cuando volvamos a salir a las calles y esperemos que sea de la mejor forma. Voy a presentar a la próxima conferencia y voy a presentar al moderador de este momento, Víctor Franco López, de Habitaria, miembro fundador de Colectivo Habitaria, arquitecto, magíster en planificación territorial y gestión ambiental, doctorando en arquitectura, docente investigador especializado en vivienda y ciudad. Víctor Franco, buenos días. Hola, ¿qué tal? De nuevo por acá. Otro día más, seguimos acá full en el Congreso con todo, a pesar del inconveniente que tuvimos, pero bueno, estamos acá, retomamos el horario, esta conferencia está horario, el horario que estaba establecido, así que bueno, es muy emocionante porque de recibir a Aurel Fogué, de IRIA Arquitectura desde Madrid, desde el otro lado, Lo mismo, charco. perdón, vamos a presentarlo, te lo voy a dar lugar para que lo presentes después, porque yo ya veo Bien. que lo vas a empezar a presentar, porque lo No, mismo... no, solo que estaba emocionado y quería... Es que yo ya no sé cuándo empezás a Ya hablar. quiero. No hay más. Bueno, antes de cortar, esto que dijo Víctor es muy importante. Por suerte pudimos seguir con el calendario como lo teníamos, pero se pasa la conferencia de las 11 de Ciudad Inclusiva, les recuerdo, para las 15 horas. Así que no se pierdan esa conferencia tampoco. Ahora sí, vamos con el video para la conferencia de Víctor y yo ya me voy de acá porque no para interrumpir. Bueno, ahora sí toca la conferencia magistral de este eje de posdomesticidades. La verdad que yo ya me adelantaba antes de la presentación porque tengo muchas ganas de escuchar a Auriel Fogué. Bienvenido acá al evento. Muchísimas gracias porque sé que, bueno, son tiempos difíciles y están a full en el estudio y fueron unas semanas complicadas. Así que, bueno, te agradezco un montón haber podido organizar esto, poder estar acá y hacerte un tiempo para poder compartir con nosotros todas esas producciones tan increíbles que están haciendo y que nos vuelan la cabeza, y a ver si encontramos algunas nuevas narrativas y nuevas ideas para poder cambiar las cosas. Yo te quiero presentar, tengo una mini bio preparada. Uriel Fogué es doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid, profesor en la Universidad Europea de Madrid, codirige la Oficina de Arquitectura ELI, que formó parte del pabellón de España en la Quincena Bienal de Arquitectura de Venecia, que fue galardonada con el León de Oro de 2016. Cuenta con 2 obras seleccionadas para los European Union Prize for Contemporary Architecture, Mies van der Rohe Award, 2015-2019, y obtuvo el primer premio del Colegio de Arquitectos de Madrid 2017, el premio FAT de la Opinión 2005, entre otros varios reconocimientos. Su obra Johigen Poketo, lo que me digas si está bien o no, dicho, fue seleccionada en la exposición Home Stories 100 Years, 20 Visionary Interiors, mi inglés es genial, Vitra Design Museum 2020. Además, también codirige el Gabinete de Crisis de Ficciones Políticas y es coautor del libro What is Home Without a Mother, premiado en la 13ª Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo 2015. Así que bueno, adelante Uriel con la presentación, con muchas ganas de escuchar. Bueno, pues muchas gracias. Y primero que todo, antes que todo, perdón, ¿cómo estás por ahí en Madrid? ¿Cómo está pasando la cuarentena? ¿Cómo lo estás viviendo? Contanos un poquito y antes de arrancar. Sí, pues bueno, es una marcianada. Yo
estos días estaba preparando la web del Gabinete de Crisis de Ficciones Políticas y justo estaba preparando la crónica del último gabinete, que fue en diciembre del año pasado, y se da la circunstancia de que ese gabinete, la ficción política que analizábamos, es muy parecida a la que estamos viviendo ahora. Entonces, cuando estaba redactando la crónica de ese día, de ese encuentro, tenía una sensación muy rara de no saber a qué lado de la pantalla estaba la ficción y a qué lado de la pantalla estaba la realidad, porque había momentos donde la realidad en la que estamos tenía como tintes de una película de ciencia ficción de serie B, extraña, ¿no? Y bueno, esto de estar escribiendo y no saber a qué lado estar, yo creo que ese para mí sería un buen resumen de cómo estamos viviendo esta situación ahora. Bueno, seguro que nos vas a contar un poquito de esto, ¿no? De las ficciones y de alguna manera lo que ya se había adelantado y que parecía como una cosa muy loca y delirante y está aconteciendo, ¿no? Creo que en eso ustedes son vanguardistas y bueno, ahora seguro que nos contás un poco de eso. Adelante. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, Víctor, y gracias a Ciudades Comunes por la invitación para estar aquí. Es un honor. Espero que todo el mundo esté bien dentro de la marcianada de la situación, o por lo menos que esté lo mejor posible. Voy a compartir pantalla para que no perdamos tiempo y nos quede después tiempo para la conversación. Empiezo directamente la presentación, ¿de acuerdo? ¿Se ve mi pantalla, verdad? Sí, perfecto, se ve todo bien. Súper. Bueno, pues efectivamente cuando recibimos la invitación estuvimos pensando mucho cómo orientar esta presentación, porque es cierto que el tema de lo doméstico es un tema que en los últimos 10 años hemos trabajado de una manera muy intensa, tanto desde la práctica como desde la teoría, en algunas publicaciones con las que mencionaba Víctor. Pero cuando estábamos preparando un poco de qué hablar, cómo orientar la presentación, se nos venía a la cabeza una y otra vez la exposición en la que participamos en el mes de febrero, ¿no? Esto era a principios de febrero, la exposición Home Stories, decía, a la que se refería Víctor antes, y esta exposición comienza con esta frase que os traduzco y que tenéis en la pantalla, que dice: nuestros hogares son una expresión de nuestros modos de vida, modelan nuestras rutinas del día a día y fundamentalmente afectan a nuestro bienestar. Estas dos últimas frases con las que termina esta presentación, ¿no? Modelan nuestras rutinas del día a día y afectan a nuestro bienestar. Es como si un mes después de la inauguración de esta exposición, que fue cuando se declaró la pandemia, esta sentencia cobrase un cariz totalmente distinto y como si se hubiesen radicalizado muchos de los postulados. Y desde esa extrañeza, desde la extrañeza que me refería antes con el gabinete de crisis, o desde esta extrañeza que nos hace repasar los enunciados que solamente unos días antes de esta situación en la que estamos se despliegan, ¿no? De otra manera, nos gustaría plantear nuestra intervención aquí. Lo que quiero decir es que vamos a contar una serie de casos que hemos desarrollado desde ELI, pero no los planteamos como casos cerrados ni como propuestas excelentes que solucionan problemas enormes, sino más bien los planteamos aquí desde esa posición de extrañeza, desde ese desplazamiento, como 5 movimientos o 5 maneras de empezar o de retomar una conversación. Nos parece que esa era la manera más honesta de afrontar, digamos, esta especie de laboratorio extraño que estamos viviendo, en el cual nosotros somos como los ratones y el científico a la vez, ¿no? De alguna manera. Bueno, entonces hemos ordenado en 5 grupos de proyectos y paso al primer grupo, ¿de acuerdo? Que se llama Ampliar el cosmos de lo doméstico. Si entendemos lo doméstico como un cosmos, como un universo, que afecta e interactúa con muchísimas capas de nuestras vidas y de nuestras realidades, hay una serie de proyectos que pensamos que aceleran o intensifican o amplifican esos universos de lo doméstico y hacen que los espacios domésticos se coloquen en relación con otras escalas de mayor alcance, ¿no? Os lo cuento con casos concretos para no ser muy abstracto. El dispositivo que veis en la pantalla es un artefacto que traduce el consumo de electricidad en una unidad doméstica en una moneda. En este caso, el de la pantalla está puesto en libras, ¿no? En pounds. Se podría poner en pesos, se podría poner en euros, en dólares, da igual. La cuestión es que las pequeñas pantallas lo que hacen es una traducción en tiempo real del coste
del consumo de la electricidad y son muy eficaces en la manera en la que los usuarios interactúan con ellos. Quiero decir que generalmente estos dispositivos afectan a nuestros sesgos de conducta y suelen hacer que seamos más ahorradores de la electricidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos dispositivos que hemos usado en algunos proyectos, como este, que son unos apartamentos en Zaragoza, lo que plantean son pequeñas pantallas que permiten conectar los espacios domésticos con proyectos de mayor alcance, como por ejemplo los programas ecológicos. Generalmente en las narrativas modernas que hemos heredado tienden a describir los espacios domésticos como espacios separados o segregados de la ciudad, de la polis, ¿no? Hay toda esta especie de imágenes como del espacio de la intimidad, mientras que lo político generalmente está sucediendo en las calles, en las plazas, en los parlamentos, en las instituciones, pero en realidad desde hace mucho tiempo, ya desde los estudios feministas, se ha cuestionado o se ha planteado, se ha desvelado que en realidad lo doméstico es un campo de batalla político de primer orden, es un espacio de políticas del cuerpo, de políticas de género, de roles sociales, es decir, que lo doméstico está atravesado con todo tipo de controversias sociales, ecológicas, etc. Y posicionándonos desde ese punto de vista, este tipo de dispositivos permiten establecer formas de alinear los rituales domésticos, las cotidianidades domésticas, esas coreografías domésticas que daban título a nuestra intervención, con otra serie de programas de gran escala, como por ejemplo los programas ecológicos, que tienen una ambición de escala planetaria. Esa es la idea de estos dispositivos. Pero además, los dispositivos trabajan en una doble dimensión. La primera es la que os contaba, que traducen a euros el consumo eléctrico. También cambian de color, es decir, también lo traducen a un código cromático que hace que se ponga rojo si estás por encima de tu media de consumo, que se ponga verde si estás por debajo, que se quede azul si estás en una media constante. Pero es que estos datos se vuelcan a una red social en la que, si quieres, puedes hacer públicas tus estadísticas de consumo, y esta especie de red social, que es como una red de freaks de la energía, hace que a través de estos dispositivos se establezcan mediaciones a una escala planetaria. Por ejemplo, el habitante de esta casa en un mes determinado empieza a consumir por encima de sus medias. Y le escribe un mail a una persona que vive en Sydney y le dice: oye, ¿por qué estás consumiendo por encima de tu media? Y dice: pues porque estoy haciendo un curso de cocina. Ah, pues te voy a mandar mi receta de mi abuela, que hace un asado increíble, entonces le mandan la receta. Es decir, a través de estos interfaces, determinadas dimensiones que atraviesan lo doméstico, en este caso, por ejemplo, los procesos de gestión de la energía, no solo se visibilizan, no solo se desvelan mediante estos contadores, sino que también se establecen como formatos de mediación ecosistémica, formatos de mediación en el que se despliegan vínculos interescalares, en escalas diferidas en el espacio y en el tiempo. Bueno, por eso estos apartamentos estaban resueltos como una fachada de un edificio en el cual se habilitan diferentes funciones, pero jugábamos con esta idea de introducir como un edificio dentro de un edificio, intentando desafiar esa narrativa clásica y un poco anticuada de que los interiores están segregados de los exteriores. Y de hecho esta intuición de alguna manera se ha visto ultra confirmada en esta situación en la que los espacios domésticos, que ahora son unidades de confinamiento, en realidad se han demostrado que son verdaderos espacios fundamentales en la manera en la que se articulan las políticas sanitarias públicas, por ejemplo. En este estado de cuarentena, las unidades domésticas han sido precisamente uno de los escenarios fundamentales para poder establecer una mediación con el virus de acuerdo a una determinada estrategia sanitaria. Bueno, ese sería el primer caso que hemos utilizado este tipo de interfaces en distintos proyectos. Como es de espacio público, no lo voy a contar en detalle, pero simplemente para mostraros un prototipo mobiliario urbano que producía energía a través del pedaleo, con unos transformadores que se conectaban a unas bicicletas y unos paneles solares que había en la cubierta. También le instalamos este tipo de visualizadores que permitían hacer públicos los procesos generalmente invisibles de las ciudades, los procesos que están en las cajas negras de las ciudades, de esas tecnologías invisibles de las ciudades, pero no solamente con una intención de desvelar esos procesos invisibles y hacer visible lo invisible, sino también establecer formas de mediación con la sociedad. Por ejemplo, en este caso, estos iluminadores se encendían cuando el árbol se quedaba sin energía y pedía
a los ciudadanos que le bicicletearan, ¿no? Que le pedalearan para volver a cargar las baterías, como si fuera una mascota, como el antiguo Tamagotchi que necesitaba que le dieras alimento. Bueno, ese sería el primer grupo. Segundo grupo, si el primero era ampliar el cosmos de lo doméstico, el segundo hemos titulado especular sobre el cosmos de lo doméstico. ¿Qué arquitecturas o qué espacios nos permiten que las propias dimensiones de lo doméstico puedan ser testadas, ensayadas o puedan convertirse en espacios de experimentación? Para eso os voy a contar primero un proyecto que se llama Didomestic y que es un proyecto que hicimos para una chica joven que se emancipó de su casa y que se define a sí misma como una heavy metal fanática de Hello Kitty, como veis en esta imagen, y que resolvimos de la siguiente manera. Es un ático pequeñito que está en el centro de Madrid y veis pues, tiene una configuración muy básica con un núcleo en el centro que tiene un almacenamiento y una escalera que da acceso a la zona superior donde está el dormitorio y que está ubicado debajo de la mansarda para poder aprovechar la luz natural y distribuirla a través de esa linterna, ¿no? Pero que además tiene tres elementos, tres dispositivos técnicos que equipan el espacio para especular con el cosmos de lo doméstico. ¿A qué me refiero? El primero es que tiene una serie de paneles solares, paneles móviles, paneles correderos, como estos de aquí, que permiten organizar distintas distribuciones en este espacio de una manera, digamos, sencilla, ¿no? Además, estos paneles son paneles acolchados con unas telas de angilotes, estamos como desplazando imaginamos esos paredes palaciegas enteladas, ¿no? Intentar trasladarla a esta vivienda que es más, bueno, digamos, intentando incorporar estos lujos palaciegos en esas dimensiones, ¿no? De apoyarte en una pared y que esté blandito. El segundo rango de elementos son trampillas, una serie de trampillas secretas que permiten desplegar distintas funciones o esconderlas, ¿no? Por ejemplo, un tocador, un espacio de almacenamiento que se coloca al lado de la bañera o al otro lado un saloncito de té, distintos espacios que aparecen y desaparecen y además algunos de ellos ni siquiera se los contamos a la clienta y los fue descubriendo sobre la marcha, pero lo que plantean es esta posibilidad de desplegar otras maneras de usar el espacio. Y el tercero de los elementos se uniría a estos otros dos, sería que son unas poleas que están construidas, digamos, con una especie de inteligencia low-tech, con unos cabos de vela y unas manivelas de sombrilla, y que permiten desplegar desde el techo, desde el suelo, distintos mobiliarios, como estos bancos de picnic, que hacen que, de repente, esta vivienda que tiene esta planta tan sencilla, con un núcleo en el centro, una banda húmeda a la derecha y una banda de almacenamiento y de acceso a la izquierda, en realidad, si la vemos en sección, es más parecida a la sección de un teatro, porque sería precisamente ese peine del teatro. Los teatros son esas arquitecturas que están diseñadas para habilitar cualquier ficción. ¿Y qué tal si trasladamos ese conocimiento que tenemos de los espacios escénicos a los espacios domésticos para equipar las viviendas de manera que puedan desplegar distintas escenografías y que en cualquier momento se puedan transformar para poder hacer determinados ensayos domésticos? Y ahí, de nuevo, la idea esta de coreografía doméstica que nos parecía pertinente, ¿no? No hay que olvidar que, en realidad, los espacios domésticos son espacios muy importantes que participan de una manera determinante en la construcción de la subjetividad, ¿no? Lo que nos parecía aquí interesante es cómo desarrollar estas técnicas que acompañasen al usuario para explorar su propia subjetividad, ¿no? No somos una sola persona, somos muchas personas a la vez y desde luego muchas personas van cambiando en el tiempo. Lo que nos interesa aquí es cómo equipar una vivienda para que aparezcan diferentes situaciones que le permitan pues, hacer una fiesta con una bola de discoteca, pues, un columpio o unos ventiladores que emergen del techo y se coloca una hamaca. De hecho, la maqueta que hicimos para este proyecto es un teatro de papel, ¿no? Como recogiendo la tradición de los teatros de papel que ahora hacen furor en toda esta locura de coleccionismo que hay en la red. Y la construimos igual que un teatrito de papel y así podíamos explorar y ensayar los distintos espacios. Os invito a visitar nuestro canal de YouTube donde hay un vídeo de este y de otros espacios, porque muchos de estos espacios se entienden mejor en acción, ¿no? Si en realidad en tiempos de cuarentena, la cuarentena de alguna manera ha impuesto una coreografía urbana muy concreta, muy normativa y muy determinada, ¿no?
Lo que planteamos con estos espacios es en qué medida los espacios domésticos pueden ser sitios para realizar experimentos con uno mismo. Hemos hecho varios espacios de este tipo, como por ejemplo este otro proyecto se llama Susalun, que también tenéis un vídeo en nuestro canal de YouTube, o este otro se llama Bionbombastic. Digamos que en este conjunto de espacios que hemos englobado dentro del apartado especular con el cosmos de lo doméstico, habría como dos estrategias de intervención. Una son estas que os he estado contando hasta ahora, que serían las que implican una participación más activa del cuerpo de los usuarios, abriendo, cerrando, desplegando, moviendo biombos, toda esta situación. Pero hay otra línea de otros espacios domésticos que también permiten especular con el cosmos de lo doméstico en una situación distinta. Por ejemplo, este proyecto Jojigen Poketo, para que apuntes, Víctor, es el proyecto además que está seleccionado en Vitra y es un espacio que es un espacio flexible, no solo porque sea, de hecho este proyecto está entre medias de los dos grupos de proyectos que os quiero contar. También tiene un montón de trampillas secretas y digamos que invita a la interactuación con el espacio de una determinada manera, pero a la vez tiene unas dimensiones muy ambiguas, muy extrañas, muy indefinidas, que hacen que en ese espacio puedan suceder muchas cosas y además lo acompañamos de una pequeña grada en la que te puedes sentar, además de que son espacios de almacenamiento, o que desde esta otra vista nos permite elevar la zona donde está la cama, que ahí también hay una trampilla secreta, por cierto, y cuando nos aproximamos al baño, pues hay situaciones que permiten formas como hedonistas y también sorpresivas, ¿no? Como encontrarse una especie de onsen japonés en medio de este mini apartamento, ¿no? Que a su vez también se despliega. Como veis aquí, son toda una serie de elementos de almacenamiento, hay un espacio de lavandería, hay unos carritos que veis aquí, también hay un mobiliario que se despliega y que puedes hacer distintas configuraciones o aprovechar el espacio de distintos modos. Este tipo de espacios, digamos que trabajan desde unas geometrías en las que los espacios domésticos pensamos que pueden ser unos espacios de especulación entre muchos actores. Hemos visto esa manera en la que se pueden alinear con programas de gran escala, como los programas ecológicos, pero también con toda la cantidad de objetos y de elementos personales que almacenamos a lo largo de nuestra vida, con todos esos imaginarios que atraviesan también los espacios domésticos y cómo la arquitectura, nos parecía que este dibujo explicaba bien, se convierte en un mediador de todos estos actores complejos en una especie de familia cosmopolítica extraña, ¿no? De nuevo, os invito a ver el vídeo para que veáis cómo funciona este espacio y esta es la sala donde estuvo expuesto en Vitra, lo cual también nos lleva a pensar cómo cambiarán también los archivos del conocimiento, ¿no? Como las colecciones de los museos o las exposiciones después de este momento, ¿no? También sería interesante repensar esta condición. Este otro espacio doméstico, una casa que se llama House of Wood, también trabaja con esa misma idea de construir unas geometrías estratégicas que permitan desplegar muchas funciones en el tiempo. Y también está atravesada por esta idea de los imaginarios. De hecho, cuando la clienta vino a Eli, por primera vez nos propuso que ella tenía dos imágenes muy presentes en su vida, porque acaba de mudarse de Estados Unidos a Madrid, y quería trasladar parte de sus vivencias a un espacio en Madrid, ¿no? Las dos imágenes, según nos las contaba, nosotros las veíamos así. Uno era un rancho norteamericano, como esta es nuestra, nosotros nos imaginamos, no que yo fuera el rancho donde yo estaba. Y otro era un container en medio de un bosque que tenía, para nosotros tenía una pinta algo así. Y el proyecto surge precisamente como un ensamblaje de dos imaginarios que son dos vivencias y con la idea de construir una especie de rancho container que para nosotros fue esta propuesta que la llamamos House of Wood. Es una casa que vais a ver que está levantada del suelo porque tiene otro de los objetivos. Esta persona es veterinaria a grandes mamíferos y tiene muchos animales, tiene varios perros, tiene loros, tiene gatos. Y la casa está levantada porque una de sus instrucciones primeras era que la casa habilitase el recorrido libre de todos los cuerpos que iban a vivir en esa casa. Por eso está elevada del suelo. Pero bueno, retomando el tema de las formas de la especulación del cosmos, de lo doméstico, si os fijáis, no sé si se ve bien el ratón, pero cada uno de estos elementos es un módulo y son módulos exactamente igual. Lo único que se hace es variar su geometría cambiando, o son módulos simétricos o son módulos girados. Pero gracias a eso se construye a partir de una habitación estándar, que puede ser una terraza, que puede ser una cocina, que puede ser un estar, que puede ser un estudio, que se va según se va acercando hacia los espacios más privados, como la habitación, se va pegando más a la tierra, pero el hecho de ser una misma habitación permite que pueda ser ocupada de distintas formas. Digamos que la manera en la que nosotros
planteamos esta casa es en la que se planteó por primera vez y de hecho ahora ya se vive de otras maneras distintas y lo habilita las posibilidades de que estos espacios difusos nos permitan realizar diferentes configuraciones en el espacio. Además, este sistema de módulos nos permitía adaptarnos al terreno, que tiene una pendiente bastante pronunciada en este espacio y también, pues, bueno, tener una manera de relacionarnos con el terreno según en qué habitaciones más directa, ¿no? Aquí veis las maquetas y este es el resultado de la casa. Aquí se ve muy bien, por ejemplo, este espacio, que es el módulo más bajo de todos, es el dormitorio. Y al lado tiene el cuarto de baño, que os pido que recordéis porque es nuestra habitación favorita. Y cada una de estas habitaciones ha ido cambiando el uso precisamente por esa condición geométrica y estratégica. Esta es la casa, si fijáis, el programa más público, de terraza, estar, cocina, está más elevado que el resto. Debido a las limitaciones de presupuesto y también al cronograma tan estricto que tenía de plazos por diversos temas, esta casa recurrimos a la tecnología de preindustrialización, que toda la casa está construida con unos paneles de madera contralaminada ensamblados en seco. Como veis, hasta aquí es todo el puzzle de todas las piezas que hicimos y de hecho las maquetas que habéis visto están construidas con estos planos para asegurarnos de que no nos habíamos equivocado en ninguna de las piezas. Y os invito a ver el vídeo de la construcción, que es muy divertido también porque este espacio, que era una parcela, es la última parcela en una urbanización, un día no había nada, los vecinos del frente se van de vacaciones, imaginaros cuando vuelven una semana después y ya hay construida una casa, que es esta casa, como si de repente hubiera aterrizado como un ovni en este espacio, ¿no? Bueno, este esqueleto estructural después fue completado, forrado con madera, que no eran los requerimientos de la clienta, y de hecho esta casa se construyó en medio de la anterior crisis en España y bueno, tenía un presupuesto muy limitado, pero también sucedía que algunas obras se habían parado por este proceso y conseguimos una partida de madera, que es esta que veis aquí desde la casa, gracias a estos planos estratégicos que nos permitían ahorrar todas las piezas y reutilizar esta partida de madera que estaba parada en una obra que no se iba a retomar. Lo que es muy divertido es que en esta casa se suman dos procesos tecnológicos, uno que sería como de high-tech, es como esta madera que es lujosa y de hecho normalmente se suele poner en interiores porque es una madera cara, aunque nosotros la conseguimos muy barata, pero que también es la madera que se usa en las barricas del whisky bueno y del vino bueno, ¿no? Lo hacíamos para forrar la casa y se combinaba con toda esta otra tecnología como los paneles de policarbonato de invernaderos o estas ventanas circulares que veis aquí, que en realidad son botes sifónicos de cuartos de baño tuneados y puestos en... Pues este mix como de high y low tech daban un resultado de este tipo. Aquí veis esta habitación exterior, pero que tiene las mismas dimensiones que los otros espacios, que mira y asoma por el resto de las estancias. Y además, el hecho de tunear estas tecnologías también nos permitía hacer algunas situaciones divertidas, como que la iluminación del patio no se produjera por luminarias y por lámparas, sino que es la propia fachada en la que se enciende como si fuera un farolillo chino. Y los interiores quedan a medio tapar, la madera queda vista en partes, otra parte queda trasdosada. De hecho, en las líneas de trasdos es donde se integra la iluminación, de manera que por la noche se enciende y se dibuja muy bien la geometría. Y si bajamos a la habitación principal, esta es la estancia que os decía que es nuestra estancia favorita, la que conecta el baño con el dormitorio principal y que se aprovecha ese conector que está en pendiente para colocar una zona inundable que permite esta relación sexy, digamos, entre el dormitorio y el cuarto de baño. Hay otra serie de dispositivos incluidos, por ejemplo, en esas prefabricadas de hormigón que veis en la fachada del garaje, se integran unos catadiépticos, unas luces reflectantes de bicicleta que se insertan ahí de manera que cuando esta persona llega a casa por la noche después de trabajar, reflejan la luz de los faros del vehículo y por un par de segundos la casa, si fuera una mascota, le da la bienvenida. También nos interesa mucho esta dimensión como afectiva, ¿no? Que los espacios domésticos tengan la capacidad de generar situaciones afectivas a la comunidad de todas las personas que viven aquí, ¿no? Los animales, las plantas, la casa, etc. Otra vivienda, que ya pasaré rápido porque voy a pasar al siguiente grupo, es esta casa que se llama Oki, que en este caso hemos planteado un espacio indeterminado, que es esta semicircunferencia en la que vuelcan todas las habitaciones de la casa. Vuelca la entrada, vuelca la cocina, vuelca el acceso al baño, el estudio profesional, vuelca el dormitorio, vuelca el cuarto de la tele y vuelca también la terraza, que es este espacio al que vuelcan todas estas funciones, ¿no? Es interesante estos espacios indeterminados que además está, si lo veis, la pared está cubierta con una serie de listones que hacen que según la perspectiva cambie mucho
la sensación material de la casa. Aquí también hemos explorado mucho esa dimensión. De repente toda la habitación es muy maderosa y, sin embargo, si la miras de frente son habitaciones, es un color muy azulado, ¿no? O, por ejemplo, si miras hacia ese lado de la casa se ve de esta manera, pero si la miras desde el otro lado es una habitación mucho más oscura, que para controlar la vista de la televisión, o la vista desde la terraza cambia totalmente, ¿no? Estas situaciones donde además se producen escalas de percepción, donde si miras desde dentro afuera tienes una condición material, o si miras desde determinados espacios que están forrados con espejos, que también incluyen algunos armarios invisibles y ocultos que están ahí escondidos con imanes, y se generan todo este tipo de visiones cruzadas que intentan estimular la percepción de cada uno de estos espacios, ¿no? Bueno, ese sería el segundo grupo. Si el primer grupo hemos hablado de cómo lo doméstico debería, o las narrativas de lo doméstico que hemos heredado deberían amplificar tu cosmos, o deberíamos trabajar en este sentido de cómo podemos explorar ese cosmos amplificado o explotado, que es el espacio doméstico. El segundo era de qué manera los espacios domésticos nos permiten explorar con nuestra propia subjetividad, cómo podemos hacer experimentos con nosotros mismos. De hecho, muchos de estos apartamentos son muy pequeños, pero porque los clientes tienen espacios pequeños, ¿no? No son tanto espacios que intenten optimizar las funciones, que también, obviamente, están optimizando el espacio, pero nos interesa más esa dimensión de transformable, no tanto por la dimensión económica de optimización de metros cuadrados, sino más bien por la dimensión experimental que te permite a ti mismo realizar experimentos contigo mismo. El tercer grupo de proyectos le hemos llamado interrogar el cosmos de lo político. Es decir, cómo podríamos, con determinadas arquitecturas, abrir preguntas. Es un proyecto que hemos desarrollado, que de hecho es el último proyecto que hemos construido, también incluso lo hemos traído aquí, que es dentro de una feria que se realiza en Madrid, que se llama Casa Decor, es una feria especializada en interiorismo doméstico, y nos invitó la marca Simón, que es una marca de iluminación y electricidad catalana muy potente, nos invitó a desarrollar su espacio. Y en lugar de plantear directamente un espacio doméstico, como podría haber sido un ejercicio como obvio, planteamos precisamente un espacio que explicase o plantease ciertas dudas a los visitantes de Casa Decor de cómo lo doméstico en realidad está interactuando y desplegando una serie de relaciones cosmopolíticas a muchas escalas. Por eso desarrollamos este espacio, que está construido como una habitación dentro de otra habitación. Estos dos cuadrados que veis ahí son las dos habitaciones que le cedieron a Simón en la feria. Y si veis el espacio rosado, es una habitación que se construye dentro de otra habitación. Precisamente aquí trabajamos con esta idea de cómo las formas de vida que tienen su base, entre otros sitios, en los espacios domésticos, están generando una afectación en los cosmos, en el resto de seres que habitan el planeta de una manera muy directa. Y por eso se define como una habitación que está inscrita, metida dentro de otra habitación que la envuelve. Y en este momento estábamos investigando los últimos trabajos de Bruno Latour, donde en Cara a cara con el planeta, por ejemplo, define las relaciones que se plantean entre la cultura de los humanos que ejercen una organización y una cultura de corte antropocéntrico, cómo esa cultura establece una cierta violencia sobre el resto de los seres del planeta. Por eso se planteaba aquí este espacio como de encuentro entre distintos actores, donde los humanos, que somos de alguna manera herederos de una cultura antropocéntrica, se plantean una serie de preguntas con estos cosmos y estos paisajes que hemos desarrollado junto a la artista María Jerez, ¿no? Hay todo un trabajo de iluminación y de dramaturgia en este espacio. No os puedo enseñar en fotos porque cerraron el espacio debido a la pandemia y esperamos a la vuelta poder sacar unas fotos y un vídeo. Pero es precisamente esta celosía que separa y conecta a la vez este universo que es el mundo de los no humanos o el mundo de los terrestres, porque también puede haber humanos en ese espacio, ¿no?, que dice Latour, cómo esa celosía es un punto de encuentro de distintos intereses, deseos, y formas de entender la instalación en el mundo que tiene que ser renegociada. Son contratos que tienen que ser renovados. Lo que nos interesa en este tercer grupo de espacios que permiten interrogar el cosmos de lo doméstico es pensar el futuro, la manera en la que nos relacionamos con el mundo por venir, no en un sentido solucionador solamente, o no en un sentido anticipador, queriendo saber de antemano cómo va a ser ese mundo, sino en un sentido problematizador.
Aquí hay una idea que nos parece muy importante, que sería toda la aproximación de Isabel Stengers y su propuesta cosmopolítica, donde plantea cómo se pueden hacer estrategias que no solamente solucionen los espacios, sino que también la arquitectura, cuando se ha relacionado con el mundo del futuro, lo ha planteado de una manera un poco tricky, ¿no? Muchas veces las casas del futuro, que son como una tipología clásica de la historia de la arquitectura, hace este ejercicio que es un truco, que es describir el futuro en términos problemáticos, lo planteo como un problema, y mi proyecto soluciona ese problema. En realidad hay una especie de truco de prestidigitación ahí, que sitúa siempre la arquitectura en una posición, digamos, heroica de salvador del mundo. En realidad, la arquitectura no tiene por qué salvar nada. En realidad, participa enlazada a muchas otras disciplinas. Y pensamos que este límite poroso, esta marquesina que te envuelve, que no te coloca separado del mundo, sino que es una situación inmersiva, te enfrenta a muchos otros actores de esos ecosistemas, esos terrestres que dice Latour. Y es en esa relación con los terrestres, por eso también involucramos a María Jerez, que generan relaciones de extrañeza, porque estos problemas no son literales, no son evidentes, generan una serie de preguntas al visitante de Casa Décor en este espacio que es de transición hacia otros espacios domésticos y cómo lo doméstico puede plantear ciertas preguntas a los usuarios. Bueno, voy terminando, a ver que he puesto el cronómetro, ¿cómo vamos? Sí, tengo que ir terminando. El cuarto grupo le hemos llamado Reensamblar el cosmos de lo doméstico. Es un concurso que hemos realizado para una vivienda. Bueno, es una compañía, en realidad, una promotora que está investigando espacios de lujo ecológico. ¿Cómo se podría repensar el lujo desde el punto de vista de la ecología? Es la propuesta que entregamos y, de hecho, acaba de fallarse este concurso. Y es, si os fijáis, es una vivienda autosuficiente que tiene una gran cubierta que está quebrada para integrar unos paneles solares fotovoltaicos y también una cubierta verde. También tiene un trabajo de paisajismo que permite tener una piscina natural y también unas zonas de cultivos. Es decir, es una vivienda que podría vivir de una manera prácticamente aislada y desconectada de las redes, que es una de las grandes controversias que ahora mismo los problemas de la ecología, ¿no? Uriel, no te quiero cortar, si puedes hacer lo más rápido posible esta última parte para ya abrir las preguntas rápido, por favor. De acuerdo. Bien, pues no voy a entrar en detalle porque no tenemos tiempo, pero vamos, la planta está pensada, es una vivienda orientada a una persona que está retirada, que se ha jubilado, por lo tanto es una casa que también se ocupa de los cuidados de esos cuerpos jubilados, ¿no? Y también desde un punto de vista forzoso. Esta vivienda que se despliega por el terreno generando un mayor número de interacciones con el medio y también de interacciones ecológicas con el entorno, en realidad nos ha planteado una serie de preguntas en esta situación como estas que os planteo aquí. De repente, esta vivienda que os acabo de enseñar, que está pensada como un espacio de cuidados para una persona mayor y que plantea una manera ecológica de relacionarse con el medio, nos recordaba mucho a estos búnkers que están construyendo algunos billonarios en el mundo, en concreto en Nueva Zelanda, parece ser que hay una supermoda de hacerse búnkers de lujo. Y es esta situación de desplazamiento en la que vivimos la que nos ha hecho poner en relación, por decir de alguna manera, dos casas que están totalmente distintas, ¿no? Como este espacio que os acabo de contar, de la casa de Mimosa y un búnker de lujo, ¿no? Bueno, el quinto punto, si queréis, lo pasamos y si surge, os iba a hablar de una colección de libros que tratamos y que estamos desarrollando ahora el segundo, que son una colección de arquitecturas de ficción donde dibujamos toda una serie de planos de arquitecturas de distintos registros, pueden ser de películas como estas, ¿no? Estas películas de Buster Keaton que tienen ya casas con poleas, por ejemplo, que han sido fascinantes, pero que al final son espacios cosmopolíticos que articulan muchos actores, cerdos, patos, un trío de personas con una configuración compleja, y vamos construyendo unos documentos técnicos que nos permiten aprender de la ficción, entendiendo que la ficción es un espacio donde la arquitectura se termina de construir tanto como la arquitectura más física, ¿no? Bueno, nada, acabo invitándoos a ver los vídeos de casi todos los proyectos que he mostrado ahora para que los podáis ver en detalle, en movimiento y en acción. Y disculpad que me he extendido un poquito más, Víctor, cuando quieras. Bueno, Uriel, muchas gracias. Creo que estamos quedando como con la cabeza explotada con tanta idea un poco radical o
sobre todo con esta idea de ficciones que me parece súper interesante, la relación con lo escenográfico. Yo quería rescatar, hay varios titulares, pero digamos, esta idea de los espacios cosmopolíticos me parece re interesante. Vamos a dar paso a las preguntas. Yo me quedaría horas hablando con vos. Sabes que nuestras investigaciones van en ese sentido. Ayer hicimos un taller que la gente que nos está viendo, si la hizo, como que entenderán que va por ahí un poco por esa línea, con modestia, digamos, pero por ahí explorando eso. Y en ese sentido te quería preguntar, que en la charla no lo hablaste, lo quería linkear con la primera pregunta, con ese otro espacio el que vos estás trabajando, sobre ficciones, que en realidad viene de la crisis española, ¿no? Con la idea de las crisis, ¿no? Y de construir ficciones para adelantarnos. Un poco cómo crees que esta crisis actual afectará, después de esta emergencia, ¿no? Cómo va a cambiar la relación entre el espacio público, el común y el privado, digamos. Cómo lo veían, a lo mejor relacionándolo también para que hables un poco sobre la situación de crisis que ustedes ya atravesaron, que seguramente habrá cambiado narrativas y cómo adelantarse a eso, y qué crees que es clave ahora, o qué están pensando en esta situación, si cambia algo, si están pensando en algo nuevo, en ese sentido de romper esas lógicas, ¿no? Un poco ya lo avanzaste, pero si hay algo particular al respecto en este momento. Bueno, gracias por la pregunta. A ver, es una pregunta muy difícil y creo que es difícil contestarla con grandes afirmaciones porque inevitablemente van a estar equivocadas. Porque esta sensación que me preguntabas al principio, que tenemos todos de estar como dentro de un experimento social muy grande, en el cual somos las cobayas y los científicos a la vez, creo que esa situación no nos da una distancia suficiente para tener un diagnóstico claro, o sea que nosotros estamos también dentro de esta situación, entonces es difícil. Hay unas ciertas intuiciones, desde luego en los espacios colectivos, las relaciones de los espacios colectivos no es que vayan a cambiar desde la crisis, es que ya durante la crisis están cambiando. Desde luego todos los espacios colectivos, los espacios comunes, por ejemplo, las viviendas colectivas han jugado un papel fundamental, ¿no? Los balcones, las terrazas se han convertido en interfaces, las escaleras, pero también en términos de cómo se ha considerado la vulnerabilidad de determinados cuerpos como un tema que va a tener, que muchas veces había quedado apartado, que muchas veces lo productivo se imponía al reconocimiento de esta dimensión de cuidado de ciertos cuerpos, inevitablemente se ha puesto sobre la mesa, o por ejemplo la dimensión sanitaria de los espacios domésticos, ¿no? Como muchas de esas funciones que han asumido las casas ahora se han convertido en microcolegios, microespacios sanitarios, microunidades de cuidados. Yo diría que muchas de las situaciones que ya existían se han acelerado, se han radicalizado, y otras se van a ir evolucionando poco a poco, ¿no? También hay mucha gente que tiene muchas ganas de que todo vuelva a lo mismo, o sea, que como si esta crisis fuera posible hacer un control Z o command Z, ¿no? Y volver a la situación de antes. Pero yo creo que el tipo de desafíos que plantea esta crisis, o que plantea otras crisis que siguen en marcha y que hablamos menos de ellas, como el cambio de régimen climático, no pasan solamente por pequeños ajustes técnicos o la implementación de ciertas tecnologías, sino que implican repensar mucho la organización social, ¿no? La manera en la que entendemos esto justo que tú decías, ¿no? Lo común, entre otras cosas, ¿no? Bueno, en ese sentido te voy a lanzar la segunda pregunta, que creo que vos la diste pie, pero no ahondaste, quizás estaría bueno, que tiene que ver, y voy a ampliarla un poquito más para poder como captar otra pregunta que se va a reflejar acá, que es si podés hacer una reflexión, digamos, quizás más allá de este contexto, porque es verdad que es más allá de este contexto, pero vos decías que se pone como en relieve, digamos, esta idea más de politizar el espacio doméstico en el sentido del sistema patriarcal, ¿no? O el espacio que visibiliza ese sistema patriarcal y esas diferencias que vos comentabas. ¿Cómo se puede diseñar frente a esta situación? Y yo le sumaría un tema que hablamos ayer sobre la fragilidad, que también un poco la vulnerabilidad, ¿no? En el sentido de la relación más ecosistémica, ¿no? Yo sé que ustedes también trabajaban en ecovisionarios, ¿no? En la exposición en Materiales de Madrid, y trabajan muy en esta idea más de los ecofeminismos ampliamente.
quizás en contextos vulnerables, porque también, claro, acá estamos en América Latina, con otra realidad, ¿no? Cómo igualmente este tema creo que es transversal y cómo se puede, cómo ves o cómo están trabajando este tema desde el punto de vista de lo doméstico, en la relación más radical de romper paradigmas y romper este sistema que nos oprime y nos condiciona. Vale. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Son muchas preguntas en realidad. En realidad, la dimensión de lo doméstico como espacio político no es algo que nos inventemos nosotros, realmente nos incorporamos a todo un debate que de hecho lleva muchas décadas en marcha, que entre otros inauguran, por ejemplo, los debates feministas, y que precisamente atacan como a la línea de flotación de esta narrativa dicotómica de la modernidad que tiende a organizar todo como en pares. Y entre otras cosas lo doméstico lo tiende a describir como un espacio aislado, un espacio acotado por la individualidad humana o algo así. Pero claro, en realidad lo doméstico es un espacio que está atravesado de una manera directa por toda una serie de discursos, por toda una serie de normativas, por toda una serie de regulaciones, por toda una serie de informaciones, y más en nuestro tiempo, por toda una serie de ideologías, por toda una serie de materialidades, por toda una serie, en fin, podría seguir, ¿no? Y si lo vinculas con cualquiera de los temas, vincularlo con el tema de comisionarios, con toda una serie de amenazas, de sospechas, de miedos, de imaginarios, de afirmaciones, de sentencias, de fake news, de fórmulas científicas, de enunciados, de papers, todo eso está atravesando lo doméstico. Por lo tanto, es difícil definir algo que esté separado de lo público cuando está constantemente atravesado, ¿no?, por todo ese espacio. Yo creo que eso es evidente, era así ya antes, pero de alguna manera lo doméstico se reensambla para participar más y más en todos esos espacios. Desde ese punto de vista, yo creo que lo más interesante no es solamente entender desde la teoría ecofeminista o desde la teoría queer también, ¿no?, que tendría quizás sus innovaciones con respecto a algunas teorías feministas también, no solamente hacer una operación de denuncia del espacio doméstico como campo de batalla que ya era, sino entender lo doméstico como un proyecto. ¿Me explico? O sea, hay una posición en la crítica que es necesaria, que es la crítica de desvelar las fuerzas que están atravesando las relaciones de poder, por ejemplo, que se están planteando en un determinado escenario, pero si nos quedamos ahí, hay un cierto confort en la crítica, y yo creo que lo interesante es entender esa descripción de lo doméstico como un campo de batalla, también como una oportunidad y un proyecto en el que todos nos tenemos que involucrar. No me refiero solo a un proyecto arquitectónico de arquitectos, sino un proyecto colectivo en el que todos tenemos que pensar. Es un debate que hay que tener. En eso se linka un poco con la idea de la cosmopolítica que mencionabas tú antes, ¿no?, donde los planteamientos que sugiere Isabel Stengers es no quedarse simplemente en la crítica, porque muchas veces la crítica nos da instrucciones de cómo deben ser las cosas, pero la propuesta de Stengers es muy sofisticada porque plantea, ¿qué pasa si no nos quedamos en el deber ser? ¿Qué pasa si no lo tenemos claro? Esa es la cosa. Si no hay unas instrucciones claras, sino si pensamos, realmente es qué pasa si no trabajamos con instrucciones, porque todo el que emite instrucciones de alguna manera tiene una idea de paz universal, que todo iría bien si todo el mundo pensara como yo, ¿no? Ahí hay un pequeño dictador detrás de esa lógica moderna del deber, ¿no? Sin embargo, lo que plantea ella es qué pasa si lo hacemos como un espacio que puede ser cuestionado. Y en ese cuestionamiento hay proyectos que hacer. Entendamos la vivienda como un pequeño laboratorio, una pequeña cocina donde ensayamos procesos en las que exploramos o ensayamos otras formas de vivir asociados, ¿no?, de alguna manera. No sé si te he contestado a tu pregunta, me he ido un poco, pero bueno. Creo que iría por ahí. Sí, no. Es muy interesante cómo vos te tomás la pregunta y haces tu propia respuesta. Me parece que sí, que va en esa línea. Bueno, te agradecemos un montón. Nos quedamos ahí ya sin tiempo, lamentablemente,
Yo, como te decía, admiro mucho lo que hacen, seguimos mucho como esas líneas de pensamiento y de acción proyectual a través de experimentaciones. Creo que ha sido también disparador tu charla de hoy, como para pensar posibilidades, ¿no? Imaginar, soñar, delirar un poco, pero con responsabilidad también, para poder transformar las cosas, no solo a partir de este momento en el que estamos. Sí. Es que ya sé lo que te quería decir. Creo que la palabra que ha faltado en toda esta conversación es deseo. No solo entender una crítica al espacio patriarcal como una acción política de denuncia y de señalar con el dedo, sino entenderlo como algo que es deseable ser pensado de otra manera. Perdona por la puntilla. No, bueno, es que está, además, perdón, que enlaza muy bien, porque ayer el taller que dimos desde Colectiva Vitaria fue proyectar el deseo, digamos, como imaginar el deseo, ¿no? Me parece y por lo menos seguirá muy bien el eje de posdomesticidades, en esta cosa que estamos tratando de debatir y de empezar a ensayar, a explorar sobre esto que le llamamos lo postdoméstico, que quizás está también abierto y en discusión, digamos, en debate, más allá del término, pero sí era algo que ya estaba, que lo estamos viviendo y atravesando como si fuera ahora un teatro. Eso me parece interesante. Estamos coreografiándonos, digamos, con nuestros cuerpos y nuestros espacios, y qué vamos a hacer un poco surge de también implicarnos y pensarlo de otra manera, ¿no? Así que bueno, te agradezco mucho por todo este disparador. Creo que ha sido muy enriquecedor, y bueno, muchísimas gracias por tu tiempo. Así que damos... Gracias. Cuidaros mucho. Bueno, igualmente, igualmente. Un beso.